Puede ocupar su lugar, hermano querido, en esta hora. Gloria a Dios. Y quiero hablarle, hermano, durante unos minutos, compartirle esta enseñanza que el Señor puso en mi corazón, titulada Las consecuencias de un padre ausente. Amén. Las consecuencias de un padre ausente. Si tienen que anotar, le voy a pedir por favor que aliste su pluma, su libreta por ahí. Ojalá que pueda tomar varias notas de esta enseñanza. Yo sé que van a bendecir su vida de la manera en la que lo hizo en mi vida. Amén. Mire, hermano querido, en las últimas 5 décadas el número de familias integradas únicamente por una figura parental, sea papá o mamá, ha incrementado considerablemente alrededor del mundo. En los Estados Unidos, para el año de 1968, el 85% de los niños y adolescentes con una edad inferior a los 18 años habitaban en un hogar conformado por papá y mamá. Esta cifra descendió hasta el 65% para el año del 2017, lo que representa un aumento del 20% en la existencia de hogares monoparentales. Y esto se ha demostrado que afecta gravemente la dinámica familiar y el desarrollo psicosocial de nuestros hijos. Diversas investigaciones han reportado que los niños criados en hogares monoparentales, repito, donde solamente está presente papá o mamá, tienen el doble de probabilidades de cometer un delito grave que implique su encarcelamiento. Muestran una mayor tendencia al uso de drogas y se involucran en prácticas sexuales a edades tempranas, aumentando el riesgo de embarazos no deseados en adolescentes. Notablemente, en la mayoría de estos hogares monoparentales, para ser preciso, en el 84% de los casos, es la figura paterna la que se encuentra ausente en casa, denotando la importancia de la paternidad en la crianza de nuestros hijos. El aumento en la cantidad de divorcios, la cohabitación que se ha hecho tan popular hoy en día, el aumento en la incidencia de embarazos no deseados en adolescentes y tendencias feministas que rechazan la necesidad de la figura paterna en el hogar, han contribuido al aumento en la incidencia de hogares monoparentales, generando una problemática social afectada por múltiples factores. Quisiera decir que la comunidad cristiana está exenta de este problema, pero no es así. En la comunidad cristiana únicamente el 34% de los niños con edad inferior a 18 años habita en un hogar que cuenta con ambas figuras parentales, es decir, que cuenta con papá y con mamá. Interesantemente, en comparación con otras religiones, en la comunidad cristiana se observa el mayor porcentaje de hogares monoparentales a nivel internacional, con el 6%, y más preocupante aún es el hecho de que el 74% de los adultos divorciados se identifican a sí mismos como cristianos, siendo la comunidad evangélica protestante el grupo que predomina en estas cifras. Estos alarmantes números nos llevan a cuestionar o a poner en tela de juicio el sistema de educación religiosa respecto a la familia y a la crianza de los hijos. Y nos lleva a hacernos las siguientes 2 preguntas. ¿Existe énfasis suficiente respecto a la familia durante los sermones? ¿O existe una falta de interés en los creyentes acerca de la educación religiosa de sus hijos? Un análisis de los sermones impartidos hacia la comunidad cristiana que se han publicado en diferentes plataformas digitales demuestra que dentro de las palabras y términos más utilizados en los sermones encontramos las siguientes: amor, Jesús, Dios, eterno, camino, venir, salvación, cielo, infierno, vecino, aleluya y conocer, denotando la ausencia del énfasis en temas referentes a la vida familiar, como lo son el matrimonio y la paternidad. Hermanos, hemos sido llamados a compartir el evangelio con todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén?
a rescatar las almas perdidas y redirigir su camino hacia el camino angosto para llegar a la vida eterna al lado de Jesucristo. Sin embargo, los primeros que necesitan conocer el amor de Dios son nuestros hijos, nuestras familias, nuestros cónyuges. A ellos son a los primeros que debemos de convencer, no solo con nuestras palabras, sino a través de nuestro testimonio y de nuestros actos, y debemos de redirigirlos hacia una vida de bien en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A veces estamos tan preocupados por rescatar almas fuera de nuestro hogar y perdemos de vista lo más importante, que es la salvación de nuestras familias. En complemento a la falta de énfasis en la educación religiosa durante los sermones en las comunidades cristianas, es interesante notar y observar que aquellos cristianos, y lo hago entre comillas porque si fuesen verdaderos cristianos no se divorciarían, aquellos cristianos que se han divorciado manifiestan poco interés en estudiar la Biblia y asistir a grupos de educación religiosa. Asisten a los servicios evangélicos menos de un día al mes y no basan su perspectiva acerca del bien y del mal en la palabra de Dios, sino en su filosofía y en su sentido común. Así que, hermano, no es el hecho de identificarse como cristiano lo que va a bendecir la vida familiar, sino el apegarse a los principios emanados de la palabra de Dios y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Cabe señalar que las mujeres cristianas, en particular aquellas que asisten más de una ocasión por semana a la iglesia, tienen una menor probabilidad de terminar divorciadas durante sus primeros 15 años de matrimonio. Es decir, hermano, no basta con conocer acerca de Dios, ni saber acerca de su amor. Hay que predicarlo con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con la intención de prevenir la desintegración familiar, este mes se ha preparado una serie de sermones enfocados en la paternidad efectiva, y vaya que el día de ayer fuimos bendecidos con esa película que nos dio un hermoso mensaje acerca de la crianza de los hijos, y yo sé que todo lo que vamos a hablar el día de hoy va a venir a fortalecer ese mensaje que recibimos el día de ayer. ¿Cuántos dicen amén? Buscamos entonces ayudar a que todos los padres de familia que se encuentran en la congregación puedan cumplir con su deber de manera responsable y efectiva. Y para esto vamos a revisar 3 historias familiares que encontramos en la Biblia acerca de padres negligentes cuyo estilo parental causó grandes conflictos en sus hogares, llevando en algunos ejemplos a la desintegración de sus familias. Hermano, no es necesario estar divorciado o estar espacialmente separado de casa o del hogar o de donde se encuentran nuestros hijos para ser un padre ausente. Diversos estudios de psicología han identificado 4 estilos parentales que están bien descritos por la Asociación Americana de Psicología, y cada uno de estos estilos parentales que quiero describirle el día de hoy son determinantes del desarrollo psicosocial de nuestros hijos, de su comportamiento y de su estilo de vida en la edad adulta. Y tome nota de ellos porque yo sé que le van a ayudar a identificar su estilo parental y a corregir sus errores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primero tenemos al estilo parental autoritativo. En este estilo parental, los padres sostienen una continua supervisión de sus hijos, son encimosos y los monitorean constantemente en su comportamiento y en sus actividades. Establecen reglas de comportamiento y a través del razonamiento y la conversación ayudan a sus hijos a comprender y reconocer los beneficios que implica vivir bajo dichas reglas y principios. Son exigentes, sí, y orientan a sus hijos a cumplir objetivos y metas y no divagar por la vida sin ningún sentido ni propósito. Pero no solo establecen objetivos y metas que puedan alcanzar sus hijos, sino que les brindan su máximo apoyo y les impulsan a conseguir esos objetivos y esas metas en su vida. Son firmes en la disciplina, mas no agresivos, y están abiertos a escuchar la opinión de sus hijos, aunque no siempre estén de acuerdo con ella. Los adolescentes que poseen al menos una figura parental con este estilo manifiestan una buena autoestima, autoconfianza y autocontrol.
consiguen buenas notas y logros académicos y exhiben los niveles más bajos de depresión y son menos propensos a involucrarse en el uso de drogas en comparación con los hijos de padres ausentes. Son personas enérgicas, entusiastas, amigables, sociables y persiguen metas claramente establecidas en su vida. Luego tenemos al estilo autoritario, con el que seguramente muchos nos podremos identificar. Los padres autoritarios son padres controladores, exigentes y abusivos. Quieren estar en total control de las decisiones de sus hijos y quieren mantenerlos sujetos a reglas cuyos beneficios nunca les explican porque no se toman el tiempo de hablar con sus hijos. En casa hay estas reglas y cuando los hijos las cuestionan, rápidamente actúan con agresividad porque entienden el cuestionamiento de las reglas como una falta de respeto o como un reto a la autoridad de los padres. No se toman el tiempo para explicar a sus hijos la importancia de obedecer las reglas y los beneficios que esto va a traer a su vida. No procuran una comunicación abierta y son hostiles a la hora de aplicar disciplina a sus hijos. Y los padres, los adolescentes que poseen padres con este estilo parental tienen escasas habilidades sociales y de comunicación, poseen una baja autoestima y tienen altos niveles de depresión y son agresivos. Cuando alguien no quiere seguir sus reglas, cuando alguien no quiere seguir sus órdenes, reaccionan con agresividad. ¿Por qué? Porque fue lo que enseñaron papá y mamá en su casa. Y luego tenemos a los padres permisivos, que son cálidos y extremadamente relajados. No establecen reglas para sus hijos y les permiten tomar sus propias decisiones basados en sus deseos, impulsos e inmadurez. No establecen metas para sus hijos, ni les orientan, ni les guían en la vida, ni están en continua supervisión del comportamiento o de las acciones de sus hijos. Los hijos adolescentes de padres permisivos consumen con mayor frecuencia sustancias prohibidas, manifiestan una conducta inapropiada en sus escuelas y poseen menos objetivos académicos en comparación con los hijos de padres autoritativos y autoritarios. Son personas impulsivas, rebeldes, desobedientes, porque nunca hubo reglas bien establecidas en su casa. No poseen metas, ni rumbo, ni sentido, ni propósito. Son dominantes, agresivos y poseen poca autoconfianza y autocontrol. Y luego tenemos a los padres ausentes. Este es el estilo parental con mayores consecuencias negativas en el desarrollo de nuestros hijos. Estos padres no establecen reglas porque ni siquiera se toman el tiempo de educar a sus hijos. No construyen relaciones y no dan seguimiento al comportamiento de sus hijos. Le da lo mismo lo que haga, le da lo mismo lo que estudie, le da lo mismo a las personas con las que inicia una relación. Son irresponsables y son desinteresados en lo que pasa en la vida de sus hijos. No pasan tiempo de calidad con ellos, no los instruyen y mucho menos los disciplinan. Y este estilo parental está asociado con actos delictivos en la edad adulta como el asalto y el secuestro. Además, en comparación con los hijos de padres autoritativos, los hijos de padres ausentes consumen la doble cantidad de alcohol y de drogas durante la edad de la preparatoria. Manifiestan niveles altos de depresión y de baja autoestima. Hermano, basta con que una de las dos figuras parentales muestre este estilo parental negligente o ausente para que estos problemas y comportamientos negativos y emocionales se desarrollen en la vida de nuestros hijos. Tristemente, como no hay una figura parental en casa, los hijos de padres ausentes van y buscan en otro entorno social en el que se desenvuelven la figura parental que le pueda instruir y orientar en la vida. Pero tristemente, la mayoría de esos sustitutos son modelos con ejemplo negativo. Puede ser un amigo, algún familiar, un profesor en la escuela de quien se toman para imitarles y no son necesariamente las figuras y los ejemplos más apropiados, no solo en su vida personal y humana, sino mucho menos en su vida cristiana y en el caminar del Señor. Dame unos minutos, hermano. Vamos a entrar a predicar ahorita más adelante. Es importante que tomemos aprendizajes constructivos para nuestras vidas.
Interesantemente, elementos en la crianza como la exigencia, el rigor, es decir, ser estricto con el cumplimiento de las reglas y la disciplina, no necesariamente la considere como el castigo físico, sino como la revocación de privilegios, han disminuido con la transición entre generaciones, mientras que la permisividad, el afecto y el razonamiento se han incrementado. Existe una aparente tendencia en los padres de familia a relacionar el afecto con la permisividad, lo cual es totalmente inadecuado e incorrecto, puesto que el aumento en la permisividad de los padres a través de las generaciones no ha resultado en un efecto positivo, sino que se ha relacionado con una reducción en los niveles de autoestima de nuestros hijos. La relación entre la permisividad y una baja autoestima no se ha conseguido explicar a detalle desde la perspectiva de la psicología. Sin embargo, se propone que la continua aprobación recibida de parte de los padres y la permanente libertad para tomar decisiones y elegir sus acciones propicia que el hijo construya una imagen de sí mismo que no va a ser aprobada por la sociedad en el exterior. Porque el hijo va a llegar a la escuela, al trabajo, a la iglesia. No sabe obedecer reglas porque nunca hubo en casa. Piensa que puede hacer lo que quiera, piensa que puede vivir de la manera que quiera, piensa que no hay que sujetarse a las reglas y que si desobedece y rompe las reglas no debe de haber ninguna consecuencia. Pero cuando llega a la escuela el niño ve que tiene que obedecer una serie de reglas, que tiene que comportarse de una manera. No puede hacer lo que quiera, ni decir lo que quiera, ni comportarse de la manera que quiera. Y el niño comienza a sufrir porque se da cuenta que la figura mental de su propia persona que construyó en base a la educación o la falta de educación de sus padres no es valorada por la sociedad. Y comienza a preguntarse por qué sus padres nunca lo disciplinaron en esos aspectos importantes de la vida. Sus padres le dijeron que él era siempre especial y que sus decisiones eran las mejores. Pero llega al trabajo y el jefe le dice no. Llega a la escuela y la maestra le dice no. Llega a la iglesia y en la iglesia le dicen no. Y el niño comienza a decir, el adolescente, la persona adulta comienza a decir, ¿por qué me dicen que estoy en lo incorrecto si mis padres siempre me han dicho que esta es una buena manera de vivir? Y su autoestima comienza a disminuir considerablemente. Hermano, en la Biblia tenemos ejemplos de padres ausentes y permisivos. Y vamos a revisarlos brevemente y a ver las consecuencias que trajo en sus familias, ¿le parece? Jacob el patriarca. Jacob era un padre con favoritismos, un error que cometen muchos padres hoy en día de tener a su hijo favorito. Tal vez el más listo, tal vez el que se viste como papá o como mamá, el que comparte los mismos gustos o los rasgos físicos más característicos del papá o de la mamá. Y Jacob era un padre con favoritismos que permitía que su hijo José fuera engreído, arrogante y egocéntrico. Y nosotros encontramos a este joven José que se la pasaba humillando a sus hermanos y diciéndole, ustedes me van un día a servir, porque aunque yo sea el menor de todos, yo soy más importante que cada uno de ustedes. ¿Y qué decía Jacob cuando José hablaba de esta manera? La Biblia dice que en uno de los sueños que José compartió con sus hermanos, Jacob lo reprendió, sí, pero las palabras se las lleva el viento. Y aunque lo reprendió y le dijo, ¿qué son estas palabras que dices? ¿Acaso tus hermanos y yo vamos a servirte a ti algún día? Uy, qué disciplina le aplicó Jacob a su hijo. Pero al día siguiente le dijo, tenga mi niño, le hice una túnica de colores para usted. Es especial, porque usted es diferente al resto de sus hermanos. Es decir, estimulaba ese comportamiento egocéntrico en la vida de José. No era estricto con él, no le inculcaba la responsabilidad y la importancia de trabajar para obtener el alimento en la casa. Sus 11 hermanos, sus 10 hermanos estaban allá trabajando, cuidando del rebaño, trayendo el alimento. ¿Y qué hacía Josecito? Descansando en la casa. Y llegaban sus hermanos agotados, acalorados, sucios de la ropa, y lo primero que miraban al entrar por la tienda de la familia era José con su túnica de colores impecable.
Llegaban con sus manos seguramente con ampollas, lastimadas. Y las manos de José, suavecitas, tersas, tiernas. Llegaban cansados para darle el alimento a su hermano que no entendía la más mínima importancia del trabajo y de la responsabilidad. La Biblia nos enseña que todos los hermanos de José trabajaban, pero él no. ¿Cómo sabemos esto? Porque un día Jacob, el padre de José, envió a José para ver qué estaban haciendo sus hermanos, porque ya se habían tardado en regresar a la casa. Es decir, aparte de arrogante, como José era el preferido de papá, José era el chismoso. Venía a decirle a papá: mis hermanos se están portando mal. Mis hermanos no están criando bien a las ovejas como tú les dijiste. Andan allá jugando y haciendo bromas. ¿Cómo iban a querer, hermano, los hermanos de José a este joven? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No le prestaba la misma atención a los demás que a su hijo José. ¿Y por qué Jacob era de esta manera? Porque fue el ejemplo que recibió de sus padres. Su padre Isaac, su hijo favorito no era Jacob, era Esaú. Y su madre Rebeca tenía también favoritismos, no hacia Esaú, pero sí hacia Jacob. Y eso que se aprende de parte de nuestros hijos durante su desarrollo psicosocial es lo que se practica cuando ellos son padres en la edad adulta. Por eso el proverbio dice: educa a tu hijo desde niño, y cuando él sea grande seguirá ¿qué? Tus enseñanzas. Porque es el ejemplo de parentalidad y de paternidad que recibieron. No van a seguir un ejemplo diferente. Así que José tuvo que aprender a la mala. Tuvo que aprender la importancia del trabajo duro y la disciplina al servir en la casa de Potifar, e incluso al servir para el carcelero de Egipto. Asimismo, la autoestima de José se vio afectada cuando no recibió la misma aprobación que le daba su padre por parte de sus hermanos. Porque su padre le había dejado hacer lo que quiera y le había dicho: tú eres el más importante de todos. Pero cuando llegó con sus hermanos le dijeron: aquí hay una jerarquía, José. Aquí usted tiene que seguir unas reglas. Aquí la bendición no es para el menor, es para el mayor. Y usted tiene que aprender y comportarse conforme a ello. Tuvo que aprender a la mala en su etapa adulta y sufrir experiencias amargas con sus hermanos, que les tomó trabajo reconciliarse. Fíjese, tanta era la amargura y el rencor que se generó en ellos que los hermanos de José quisieron matarlo. Luego el hermano mayor interfirió para que no lo hicieran. Le dijeron: no lo maten, mejor vamos a venderlo. Así que lo vendieron como esclavo. Y después en José se originó un deseo y una sed de venganza. Y cuando vuelve a encontrarse a sus hermanos, que ellos vienen en necesidad hacia él, cuando él ya se encontraba como gobernante de Egipto, José, lleno de deseos de venganza, hizo todo lo posible por aprisionar a sus hermanos y darles un castigo por cómo ellos se habían comportado hacia su vida. Gracias a Dios que José fue un hombre que en su edad adulta se apegó a la presencia de Dios y pudo resolver sus conflictos. Pero grandes conflictos pasaron en la familia de Jacob por ser un padre permisivo con José y ausente con el resto de sus hijos. Luego tenemos a Elí, el sacerdote. Ustedes han escuchado la historia de Elí. Elí fue un padre permisivo y ausente para sus hijos Ofni y Finees, quienes ministraban, hermano. Tenían ministerio, ministraban estos jóvenes en la casa del Señor, pero actuaban de manera inapropiada, indebida. Ojo, hermanos, si su hijo tiene ministerio, usted tiene una gran responsabilidad de dirigirlo, de instruirlo y de enseñarle a respetar y a valorar el ministerio que el Señor le ha dado en su vida. Ofni y Finees robaban de las ofrendas que el pueblo ofrecía a Jehová, tomaban una mayor porción de lo que les correspondía y transgredían la ley para su propio beneficio. Y sabemos que Elí era negligente, porque la Biblia nos dice que se enteró de los malos actos de sus hijos hasta que era viejo. Es decir, Elí no monitoreaba el comportamiento de sus hijos. No estaba al pendiente de lo que hacían, los dejaba actuar de la manera en que bien les pareciera y nunca estuvo bajo el control y cuidado de sus hijos.
Sabemos que era permisivo porque no aplicó disciplina alguna a sus hijos cuando se enteró de su gran pecado. Les dijo: ¿qué es esto que ustedes están haciendo de desobedecer la ley de Dios? Pero nunca les revocó su derecho sacerdotal como correspondía. Así que Elí fue un padre permisivo con sus hijos. Y esto llevó a un comportamiento y desobediencia tan fuerte en sus hijos, hermano, que ni siquiera tenían temor de Dios. Ni siquiera temían desobedecer a Dios. ¿Usted cree que iban a ponerse la mano en el corazón para desobedecer a otras personas? Si ni siquiera tenían respeto por la casa de Dios, ¿usted cree que iban a tener respeto por otro lugar? Cuidado, hermano, con permitir que su hijo sea tan desobediente que falta el respeto a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el rey David, el peor de todos, sí, el mejor rey de Israel, el salmista sobresaliente, el rey memorable, es el perfecto modelo de un padre negligente y ausente. Un hombre de oración: oh, mi alma te anhela y tiene sed, Señor. Pero un pésimo padre de familia. En repetidas ocasiones, la historia de David nos muestra su negligencia y las consecuencias de ese pésimo comportamiento sobre la vida de su familia. Amnón, su hijo mayor, abusó sexualmente de su hermana Tamar. Y segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 21, nos dice: cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Es decir, David tenía el gran problema que tienen muchos padres de familia hoy en día: confundir la tolerancia y la permisividad con el amor. La falta de disciplina y de corrección no manifiesta el amor hacia nuestros hijos, hermano querido. Y ahorita voy a leer y enfatizar más al respecto. Pero no piense que por no corregir a su hijo, usted le está demostrando que lo ama. Eso es una mentira. Como no corrigió a Amnón, como nunca estuvo presente, como siempre estuvo ausente con sus hijos, Amnón mostraba un comportamiento agresivo. No le importó quebrantar las leyes. No solo eran las leyes ciudadanas, sino la ley de Dios. No le importó afectar y destruir y mandar a la basura la vida emocional de su hermana Tamar y afectarle por completo por el resto de su vida. Este hombre era egoísta. ¿Por qué era así Amnón? Si según la Biblia David era un pan de Dios, ¿no? Amable con todos, cariñoso con todos. Bueno, las consecuencias de un padre ausente es que el hijo busque un modelo parental y siempre va a ser negativo. ¿Y qué cree? Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 3, nos dice que Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso. Era su primo hermano y se llamaba Jonadab. Y fue Jonadab quien no solo motivó a Amnón a cometer este terrible pecado, sino quien le dio las instrucciones para cometerlo. Luego tenemos a Absalón, el tercer hijo de David. David oyó que Amnón violó a Tamar, se enojó, pero no lo corrigió. ¿Por qué? Lo amaba. Absalón se entera de que Amnón violó a su hermana Tamar, se enfurece y entran en él rápidamente deseos de venganza. Así que desde ese día en que Amnón violó a su hermana Tamar, Absalón comenzó a idealizar un plan perfecto para vengarse y matar a su hermano Amnón. Y lo hizo. Absalón pidió que sus hermanos acudieran a una fiesta y cuando fueron a esa fiesta se encargó de quitarle la vida a su hermano Amnón en venganza por lo que le hizo a su hermana Tamar, por el abuso sexual que hizo a su hermana Tamar. Hermano, cuando estamos ausentes nuestros hijos se van a lastimar los unos a otros. Si no hay nadie que les enseñe el amor al prójimo y mucho más aún hacia nuestra familia, ¿cómo ellos se van a estimar el uno al otro? ¿Cómo se van a cuidar el uno al otro? No.
Van a ser egoístas y van a ver por su propio beneficio y por sus propios intereses. Absalón entonces se vengó de Amnón y lo mató. ¿Y qué cree que hizo David? Se enojó mucho, pero no trajo ningún castigo a la vida de Absalón. Hermano, estamos hablando de dos casos terribles. Amnón abusó a su hermana, Absalón mató a Amnón, y David ausente. No le aplicó ningún castigo, dejó que Absalón huyera hacia la ciudad de Jesús a vivir. Después dice la Biblia que David comenzó a extrañar a Absalón, pero no lo mandaba a traer. Fíjese, lo quería ver, pero no lo mandaba a traer. Y viene Joab el general, y a través de una estrategia que utiliza Joab el general de su ejército, le convence de traer nuevamente a Absalón a Jerusalén, y trae a Absalón. Y cuando llega Absalón, David dice: quítenlo de mi vista porque no lo quiero ver. Oh, entonces lo quieres ver porque dices que lo extrañas y lo amas mucho, y cuando llega no lo quiero ver. 2 años estuvo Absalón en Jerusalén sin ver a su padre, hasta que se hartó Absalón y dijo: bueno, díganle al rey que ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me trajo si no quiere verme? Me hubiera dejado mejor en Jesús. Me estaba yendo muy bien, estaba prosperando mi familia, tenía yo ya mis tierras. ¿Para qué me traes entonces, papá, si no quieres arreglar ni solucionar las cosas? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo trae David después de 2 años, y cuando ve a Absalón y lo tiene delante de su presencia, Absalón llega ante el trono del rey y se humilla a él en reverencia, no solo por la cuestión política, sino porque sabía que había hecho mal. ¿Y qué hace David? Lo levanta, lo besa, lo abraza, le dice: te quiero mucho. Ninguna disciplina, ningún castigo por sus malas acciones. ¿Y qué trajo como consecuencia? Bueno, tiempo después Absalón organiza una revuelta militar para destronar a su padre David. ¿Cómo va a tener estima un hombre por su padre si su papá nunca estuvo presente? Organiza la revuelta, se hace la revolución, vienen y le dicen a David de la revolución, ¿y sabe qué hace David? ¡Vámonos! Hermano, David era el rey, tenía todo el ejército en su mano, podía sujetar a Absalón fácilmente y acabar con esa revuelta, pero ¿qué hizo? Se fue, porque era un padre totalmente ausente, y se va. Y lo que me llama la atención de esta historia es que cuando David se va, todos se querían ir con David, y eso es lo que más me impacta. Las concubinas, los siervos, los generales, los sacerdotes, todos se querían ir con David porque todos lo amaban. ¿Cómo puede ser posible que todos afuera te amen y en la casa nadie te quiera ver? Que todos afuera te aprecien y respeten tu autoridad, y en la casa tu autoridad no vale nada porque eres un padre ausente. Y cuando todos venían y le decían a David: yo me voy contigo, ¿sabe qué hacía David? No, tú quédate. Le dijo a uno de los eunucos: tú quédate porque tú le vas a ayudar a aconsejar a mi hijo Absalón. Quédate tú, David. Y después viene el sacerdote y le dice: yo me voy contigo. No, tú quédate, tú tienes que instruir a mi hijo en lo espiritual. Quería que todos se hicieran cargo de sus hijos, y él no hacía absolutamente nada. Y este no fue el último caso de rebelión y conspiración en la casa de David, no. Primera de Reyes 5:7. Otro de sus hijos, Adonías, cuando David estaba a punto de morir, organiza una rebelión para revocar a su padre David del trono. Y Primera de Reyes 1:5-7 nos dice: David nunca había corregido a Adonías, ni le había preguntado acerca de su comportamiento. Este hombre fue un padre ausente toda su vida, hermano.
Y es increíble que aún estando en su lecho de muerte, no se tomara la responsabilidad de organizar su casa y dejar bien organizada a su familia. Luego me llama la atención lo que le dice, a las palabras que le dice a su hijo Salomón cuando lo trae para instituirlo como rey. Y le dice: Salomón, tú esfuérzate, sé valiente y pórtate como un hombre. ¿Y tú qué hiciste, David? La negligencia de David era tan grande, hermano. Ninguno de los hijos del rey tuvo un plan de vida definido. Nadie sabía quién iba a reinar después de David. Nadie tenía una misión específica en la vida. Por eso todos se desesperaban. ¿Y qué hacían, hermano? Yo quiero el trono de papá. ¿Por qué? Porque nunca me instruyó ni me orientó en la vida a tener metas propias, objetivos propios, una ilusión propia, un sueño propio. En mi vida los hijos de David eran impulsivos, querían algo y lo hacían. Eran agresivos, eran violentos y no tenían inteligencia emocional porque se dejaban dominar por la ira. ¿Cómo es que el hombre que tuvo la valentía de confrontar gigantes y eliminar en combate a miles de filisteos era tan cobarde para cumplir con su responsabilidad como padre? Perdone que use este lenguaje, hermano querido, pero creo que es necesario. Definitivamente David era un padre que le temía la confrontación y prefería mantenerse distante emocionalmente de sus hijos antes de confrontarlos y hacerles obedecer las reglas. Un rey amado por todos sus súbditos, pero aborrecido por su casa. ¿Le suena eso familiar? Wow, el mejor ingeniero, el mejor constructor, el mejor empleado, el empleado del mes, del año, el mejor profesor. ¿Y en casa? ¿Y sus hijos? Candil de la calle, pero oscuridad en la casa. Basta ya de predicar a todos el amor de Cristo y nunca manifestarlo en su familia. Necesitamos padres de familia responsables que cumplan con su deber en el Señor de educar, de instruir y de guiar a sus hijos, no solo en la vida religiosa, sino en la vida humana. Timoteo 4: si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sabe? Esta palabra sujeción la solemos entender como sí, disciplina, sí, que los controle, que les dé sus nalgadas y sus manazos para que estén en sujeción, que los castigue. La disciplina es buena y es bíblica, pero sujeción también se refiere a que los tenga pegados a Él, que sea cariñoso, protector, comprensivo y educador de sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos deberes hacia con nuestros hijos. Y ahora sí déjame empezar a predicar. Tenemos el deber de enseñar. Deuteronomio 6:9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos el deber de educar a nuestros hijos en la vida religiosa y cristiana. La responsabilidad de hablarles y enseñarles acerca de los mandamientos divinos, acerca de los beneficios que va a traer a su vida el vivir conforme a esos mandamientos, hablarles acerca de la identidad de Dios y decirles que el Señor es uno y que su nombre es Jesucristo, hablarles acerca de la necesidad y el poder transformador del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Debemos enseñarle a nuestros hijos a alabar y adorar y exaltar el nombre del Señor con reverencia, con regocijo y con todo
del corazón. Debemos enseñarles a vivir una vida en santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Debemos transmitir la cultura pentecostal a nuestros hijos y demostrarles que son pentecostales desde la cabeza hasta los pies. Debemos impregnar en ellos la esencia de Jesucristo, el amor por Cristo y el amor por el prójimo y por las almas perdidas. Debemos enseñarles a orar y a escudriñar las escrituras y a tener comunión con el pueblo de Dios. Hermanos, si usted pasa todo el tiempo ocupado entre las actividades de su trabajo y de su ministerio, sus hijos formarán en su mente una imagen de un Dios distante y opresor que consume el tiempo de las personas y no les permite atender a sus familias. Y la primera imagen que su hijo va a tener acerca de quién Dios es la que ve en papá y en mamá. Un hijo no va a percibir a Dios como un padre amoroso si en casa tiene un papá gruñón y enojón, que todo el tiempo está actuando de manera agresiva y es responsivo y se enoja si le hacen una broma, un chiste, si lo abrazan, si lo besan, si lo desgreñan, si le manchan la camisa. No creerá que Dios está interesado en una relación con él si papá está desinteresado en una relación con sus hijos. Si nunca está disponible para escucharlo, si viene y hazte para allá, hijo, estoy ocupado, hazte para allá, hijo, no tengo tiempo, hágase para allá, mi hijo, más tarde. Si no está disponible para consolarlo cuando se siente afligido y para fortalecerlo en sus pruebas y dificultades, ¿cuál es la imagen de Dios que está construyendo en la mente de sus hijos? ¿Por qué mis hijos, hermanos, se fueron de la iglesia, del camino de Dios? Porque usted no les enseñó la imagen apropiada de quién Dios era y tuvo que buscarla en otro lado. Y como hoy hay tantas opiniones tan erradas acerca de quién Dios es y de su infinito amor y misericordia, los hijos se extravían y pierden el rumbo y se alejan del camino de Dios, hermano. Las generaciones jóvenes, y esto lo indican muchos estudios de sociología, se están alejando de la fe y de la vida cristiana. Hay un aumento anual en la proporción de adultos jóvenes que manifiestan no creer en Dios. Porque papá nunca le instruyó en la fe. Y es interesante que este distanciamiento hacia la fe concuerda con el aumento en la proporción de padres permisivos y ausentes. ¿Cree que es una casualidad? Claro que no. En un estudio reciente se reportó que el promover la práctica de actividades religiosas en el hogar, emplear un modelo parental autoritativo en el que se enseña a nuestros hijos a razonar acerca de la importancia de ser obediente a Dios y la necesidad de tener una conexión espiritual con Cristo, aquellos padres que predican con el ejemplo fomentan una mayor espiritualidad en sus hijos. Porque hay un gran y terrible problema de no predicar con el ejemplo. Tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos moralmente, transmitir principios, transmitir valores que le ayuden a prosperar en la vida. Debemos contribuir en su formación académica. ¡Ay, no sé! Hazle tú como puedas. No le ayuda y después le dice que es un burro. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a ser obedientes, cariñosos, trabajadores, responsables, amigos confiables y fieles. Cuidado, hermano, Usted es traicionero con sus amigos, luego viene su hijo y es traicionero y tiene problemas en la escuela, en su vida. Mi hijo, ¿por qué eres así? Yo me acuerdo cuando. ¿Cuántos dicen amén? A ser trabajadores y responsables, personas dadivosas, buenos ciudadanos. Debemos enseñarles a ser buenos esposos, buenos padres de familia, ayudarles a administrar sus recursos, instruirles acerca de la sexualidad, enseñarles a valorar y a respetar sus cuerpos porque son el templo del Espíritu Santo. Nunca se sentó a hablar con su hijo, con su hija,
Salió embarazada o embarazó a la niña y luego usted, ¿por qué? ¿Y usted qué educación sexual le dio a su hijo? ¿Estuvo presente en ese elemento de su vida o estuvo totalmente ausente? Dejó que ahí lo que le enseñaran en la escuela, lo que aprendía y escuchaba de los amigos. Tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de orientar a nuestros hijos en el camino de la vida. No podemos permitir que nuestros hijos divaguen sin rumbo y sin dirección. Es decir, no debe permitir que su hijo sea un holgazán que vive sin metas, sin objetivos claros y sin perseguir sueños alcanzables. Papi, yo quiero ser esto. Sí, mijo. Le dice el eslogan ese de Barbie, ¿verdad? Usted puede ser lo que usted quiera ser. Y el niño ahí está estresado en la edad adulta porque no pudo ser lo que quería ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y está frustrado porque no pudo conseguir ningún objetivo y ninguna meta en su vida. ¿Por qué? Porque papá nunca le enseñó a tenerlos. Su hijo llegará a los 40 y seguirá perdido y desorientado, porque papá nunca lo ayudó. Debemos de ayudar a nuestros hijos a tener un rumbo fijo. Herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo 127, como saetas en manos del valiente. Y eso fue lo que vimos aquí ayer, hermano. ¿Qué dirección le vas a dar a la vida de tu hijo? ¿Hacia dónde lo vas a orientar? No es agarrarse a lanzar flechas al aire. ¡Ay! A donde los lleve el viento que caiga. No. ¿Cómo está el viento? ¿Cómo está el ambiente, la humedad? Un arquero tiene en cuenta todo eso, ¿sabía? ¿Cuáles son los elementos ambientales? ¿Está todo apropiado para lanzar a mi hijo y que dé en el blanco? ¿Qué quiere estudiar, hijo? ¿En qué quiere trabajar? ¿Crees que tienes las habilidades y la capacidad de conseguirlo? ¿Tienes los recursos necesarios? ¿A qué edad te quieres casar, hijo? ¿Cuántos hijos quieres tener? Vea que estoy organizando preguntas en un sentido progresivo de la vida, porque obviamente nunca vamos a dejar de ser padres. Hermano, nuestros hijos pertenecen a una generación tan distinta a la nuestra. En cada generación la cultura y la sociedad se modifica y tenemos el reto de guiar a nuestros hijos a sortear los retos y obstáculos que se presentan para su generación. El peor error de los padres de familia es igualar su experiencia de vida a la de sus hijos. Yo sé lo que estás viviendo. No es cierto, usted no sabe. Porque usted vivió hace 40 años la adolescencia. No había lo que hay ahora. No tenía las presiones que tiene ahora su hijo. Así que no se trata de ver cómo lo instruyo en base a mi experiencia de vida. No, es ver cómo lo instruyo en base a los retos que hay para él. ¿Cómo puedo aplicar mi experiencia de vida a la situación que está viviendo mi hijo y ayudarlo a superar los retos? Hay muchos padres de familia queriendo que sus hijos hagan fuego todavía con 2 piedras y un palo. Es cierto, hermano. Estoy por terminar. El padre de familia tiene la responsabilidad de proveer. El apóstol Pablo dijo: no son los hijos los que deben de juntar el dinero para los padres, sino los padres los que deben de juntar el dinero para sus hijos. Primera de Timoteo 5:3, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, fíjese, ha negado la fe. Y es peor que tenemos la responsabilidad de proveer, papá.
Deje de malgastar el dinero en pertenencias y posesiones que de nada aprovechan. Deje de invertir su dinero en proyectos sin futuro, en sueños guajiros, a los cuales se deja llevar impulsivamente por la emoción. Y padres, no solo hay que proveer el dinero y la comida, hay que proveer protección. Proveer se trata de satisfacer las necesidades de nuestros hijos, pero no de satisfacer sus caprichos. Su hijo no necesita el carro del año, los tenis de marca, el teléfono inteligente más nuevo. Su hijo necesita el amor de papá. Miraba un video testimonial de un ex basquetbolista, Shaquille O'Neal. Él es multimillonario, supo administrar muy bien su dinero. Y él, cuando habla de sus hijos, dice: yo a mis hijos les digo, tú quieres algo de lo que yo gané, tienes que traerme al menos 2 grados académicos. Porque hay que enseñar a nuestros hijos que una buena calidad de vida cuesta. Y voy a cerrar con esto. Tenemos la responsabilidad de disciplinar y amar a nuestros hijos. Ser firmes y constantes en la disciplina, manteniendo siempre un diálogo abierto con nuestros hijos y evitando la agresividad. ¿Por qué esto, papá? Porque así digo. Porque yo mando en la casa. ¿Sabía que hay reglas que pone que ni siquiera usted entiende por qué hay que seguirlas? Ah, pero quiere que su hijo la siga. Padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos para que no se desalienten. Otra versión dice: para que no se entristezca su espíritu. Use las palabras correctas para disciplinar a sus hijos. Se trata de alentarlos a obedecer las reglas, no de ofenderlos. Si usted siembra agresividad, va a cosechar hijos agresivos y violentos. Hay que amar a nuestros hijos. He escuchado a muchos padres decir: mis hijos saben que los amo, no necesito decirlo a cada momento. Qué mentira más grande. ¿En verdad hace saber a sus hijos que los ama? ¿Cuánto tiempo conversa con ellos? ¿Cuánto tiempo juega con ellos? ¿Cuántos abrazos les ofrecen un día? ¿Cuántas palabras de afirmación utiliza para reforzar su carácter? ¿Cuántos besos le da? ¿Cuántas ocasiones se ha sentado a su lado cuando sus amigos lo traicionan, lo ofenden? ¿Cómo actúa cuando alguien lastima a sus hijos? Existen muchas maneras de manifestar el amor a nuestros hijos. Hay muchos sabores, colores. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Sí, Señor, te adoramos. He escuchado los siguientes motivos, o excusas, no motivos, excusas de padres de familia ausentes. Es que tengo mucho trabajo. Trabajo mucho para que mi hijo lo tenga todo. La mejor ropa, que la alacena esté llena, el mejor videojuego. Pero no te tiene a ti, que eres lo más importante en su vida. Mire, los estudios recientes en el año 2019 reportan que en promedio los padres de familia dedican 43 horas a la semana a su trabajo, 10 horas a las tareas domésticas y 8 horas al cuidado de sus hijos, lo que en promedio es 1 hora 15 minutos diarios. ¿Es tiempo suficiente, hermano, para educar a su hijo? Otros he escuchado decirles: yo no tuve un buen padre o modelo a seguir. Hermano, no sabe cuánto lamento que haya sido de esa manera, pero yo le hago la siguiente pregunta: ¿sus hijos por qué tienen que llevar las consecuencias? ¿No sabe cómo ser un buen padre?
Busque consejo. Busque ayuda. ¿Acaso quiere que sus hijos vivan con el mismo vacío en su corazón? Ese dolor, esa angustia, esa ansiedad que se genera porque no está papá en casa para protegerme. Y a todos los que están aquí voy a decir esto con todo mi corazón. Usted que se proclama ser un buen cristiano y es un pésimo padre, si tiene autocrítica hoy, ¿acaso no conoce a Jesucristo? ¿Acaso no vino en los brazos del Padre Celestial? ¿Acaso no dice usted estar lleno del Espíritu Santo? Porque el fruto de amor y paciencia no se aprecia tal vez mucho en su vida. Yo quiero un padre de familia hoy aquí, dispuesto a reconocer que necesita mejorar. ¿Por qué no venimos aquí a este altar?